¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a quienes ya nos acompañan y a quienes se estarán uniendo en los siguientes minutos. Les saluda con mucho gusto Julieta Mendoza, a nombre de la Dirección General Aprende MX. Estamos transmitiendo de forma simultánea por las redes sociales de nuestra institución y aprovecho el inicio de este encuentro para invitarlos a que se unan ya a través, ustedes saben, los mecanismos. Los invitamos a que se integren al grupo de docentes Aprende MX y el enlace está apareciendo en pantalla en este momento. Ustedes saben qué hacer. Y lo vamos a dejar en la sección de comentarios de esta transmisión para que puedan acceder a él cuantas veces quieran. Recuerden que en este grupo podrán intercambiar experiencias, ideas y reflexiones sobre el quehacer educativo y visualizar contenido sobre diversos temas de la mano de expertos en la materia. Hoy vamos a hablar de un tema por demás relevante para toda la comunidad educativa: el aprendizaje y el cerebro adolescente. ¿Qué les parece? Pero bueno, antes de comenzar con este webinar, les pido que escriban en el chat de la transmisión todas sus dudas y comentarios para que nuestro experto pueda responder a sus inquietudes un poco más adelante. Es importante también mencionar que con su participación nutrimos estos temas que nos atañen a todas y todos, y por eso es muy importante su participación, que escriban en el chat, que nos manden sus dudas, sus inquietudes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta sesión. Tiene por objetivo reflexionar sobre el proceso de aprendizaje desde la confluencia de aportes de la neurociencia, de la psicología y de la didáctica. Esto implica conocer qué aspectos del aprendizaje influyen en el desarrollo del cerebro de los jóvenes, para comprender cómo podemos apoyar ese desarrollo desde nuestros roles, es decir, como docentes, como familia o comunidad educativa en general. Y para hablar de este tema tan importante, tengo el gusto de presentarles al doctor Sergio Dávila Espinosa, que nos acompaña el día de hoy, gracias a la gestión de la Fundación Telefónica Movistar México, que hizo posible su presencia en este encuentro. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Le doy la más cordial bienvenida, también por parte de la Dirección General Aprende MX. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Muy bien, muy contento, Julieta. Gracias por la invitación. Feliz de encontrarme con numerosos docentes y personas interesadas en la educación en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pero, ¿qué le parece si antes invitamos a las y los docentes a que nos acompañen a conocer un poco más sobre la trayectoria de nuestro experto? Adelante. Sergio Dávila Espinosa, neuropsicoeducador, consultor y formador de maestros y directivos de instituciones educativas. Es profesor de matemáticas y doctor en educación. Ha sido directivo y docente en varias instituciones educativas públicas y privadas de diversos niveles educativos, entre las que se encuentran el Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cursa el máster en Neuropedagogía Aplicada y se desempeña como director de la secundaria del Instituto Pierre Fogg de San Luis. Conduce el programa de divulgación de investigación e innovación educativa Indocentes y desarrolla temas educativos en la columna y podcast Intenseando. Pues, ¿qué les parece? Todo un experto sobre el tema. Pero, doctor, si le parece, vamos a iniciar con un planteamiento. Queremos que esto pues pueda abrir ya la sesión, este webinar. ¿Cómo podemos conocer, doctor, los distintos procesos neurobiológicos que permiten al cerebro aprender de modo significativo? ¿Qué nos diría? Bueno, yo diría que conocer cómo funciona nuestro cerebro es la puerta de entrada a un maravilloso universo que ilumina de alguna forma en nuestro quehacer cotidiano como docentes. Y aquí es donde yo quisiera invitar a nuestra audiencia que en esta tarde, tal vez un poco después de la comida y antes de que les vaya a dar un poquito de sueño, nos ayuden participando activamente. Les vamos a poner en pantalla un desafío con un mensaje secreto. A ver. Si nos ayudan, por favor. Y les vamos a pedir que nos apoyen, si logran descifrarlo, escribiendo en su pantalla, ahí en los comentarios, y ya nos harán favor de decirnos
quién es la primera persona que lo descifra. A ver, ahí hay un mensaje secreto. Sí está difícil, doctor. Bueno, no parecería, porque tiene algunas vocales, algunas consonantes, pero Así si es. alguien de los docentes ya lo descifró, que lo escribe en este momento. Sí, vamos a ver si logran que nos vayan aportando cuando menos el primer renglón. Ajá. Ya sabiendo el primer renglón, podemos descifrar el resto. Ujú. Cada una de las figuras, cada uno de los iconos nos da una pista de la letra que forma esas palabras que conforman el mensaje. Ah. ¿Cómo van la gente A por ver ahí? cómo ¿Van van. participando? ¿Cómo van? En un momento más le vamos a comunicar si ya. A ver. Y bueno, mira, lo Vamos que a dar pasa más es que tiempo, doctor. ¿Qué le parece que demos Sí, más sí. tiempo? Porque déjeme decirle una cosa, yo estoy tratando también de descifrarlo junto con las maestras y los maestros y creo que ellos van a ganar. Bueno, estoy esperando, ¿no? ¿Hay un tiempo determinado, doctor, para poder descifrarlo? ¿Un tiempo desde recomendable? luego que no, nada más. A ver, vamos a ver la primera palabra, Julieta. A ver, vamos, doctor. ¿Qué ves por ahí? Yo veo un punto. ¿Qué letra ves? Veo un punto, una L, un durazno, un teléfono. Es una I, no es una L, es una I mayúscula. Ok, una I mayúscula, un durazno. Es una naranja. Doctor, creo que no debí contestarle yo. No, está bien. No, sí está perfecto. Es una I mayúscula, una naranja, Ajá. un teléfono, una E, otra Ajá. naranja, otro teléfono, una A y un reloj, ¿correcto? Ok, pues entonces la naranja nos tiene que dar una pista, ¿no? ¿Podría yo decirle que es intentar? Exactamente. Ya cachaste Con muy todo bien y cuál que es me el confundí sentido entre de las naranjas y los duraznos, bueno, ahí está. Ajá. Intentar. Intentar. Entonces la segunda palabra sería. A ver, tenemos una E. Ajá. Y ya están participando. Vamos a ver qué dicen las maestras y los maestros. ¿Qué nos dice el público? Ajá. A ver, nos van a ayudar. Aquí tengo, por acá. A ver, doctor, yo le digo. Dice Sara R. Medina, intentar enseñar sin conocer cómo, ¿correcto? Perfecto, muy bien, ya Sara. lo hemos entendido. Y también Ángeles Hernández dice, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro. Muy bien. Pues ya casi lo tenemos, entonces. Ella fue Ángeles, ese fue el mensaje de Ángeles. Y Viridiana Muy comenta, bien, Arbizu, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, pronto será como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Muy ¡Bravo! bien. ¿Quién fue quien nos Viridiana descifró Arbizu. todo? Y Pati Navarro también, contestó muy bien todo, igual que Viridiana. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, pronto será como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. ¿Qué significa, doctor? ¿Ellas son superdotadas? Es la frase que está en la diapositiva 2 de Francisco Mora, que es un neurocientífico, neuroeducador, y que nos está hablando de que hoy en día conocemos el funcionamiento del cerebro como nunca antes lo habíamos logrado. En los últimos 30 años, de 1990 para acá, conocemos más acerca del funcionamiento del cerebro que en toda la historia anterior de la medicina. Y todo esto tiene que ver con que hoy en día nosotros podemos mirar lo que sucede dentro del cerebro con una ventaja que no podíamos hacer en el siglo XX todavía, al menos no en la primera mitad del siglo XX. Todo lo que sabíamos sobre el funcionamiento del cerebro anteriormente tenía dos fuentes de información. Una de ellas era los cadáveres, es decir, si una persona se golpeaba y después de un golpe, por ejemplo, nos dábamos cuenta de que había perdido la vista. Muchas veces se podía analizar su cerebro después de que esta persona moría y se encontraba pues que había una zona, ¿no? en la parte de atrás del cerebro que pues parece que está relacionada con la visión, porque cuando había alguien que tenía un golpe fuerte, pues esa era la zona que se afectaba. Y así.
La otra fuente de estudio, pues era lo que sucedía en los animales. Pero en los seres humanos no teníamos esa posibilidad. Y si me pueden poner la diapositiva 4, esto cambió de una manera muy grande cuando empezamos a tener la posibilidad de ver en tiempo real qué es lo que sucede con nuestro cerebro. Miren, el ser humano, por ejemplo, siempre ha estado interesado en lo que sucede en el firmamento, en ver las estrellas, las posiciones de los astros, etcétera. Pero, pues, por muchos años solamente esto se hacía a vista directa, ¿no? A veces con algún instrumento muy rudimentario como los sextantes o con algunos telescopios ahí, con algunos espejos. Pero esto fue cambiando y hoy en día tenemos telescopios maravillosos como el James Webb, que permite no nada más tener una visión casi en HD del firmamento, sino poder saber cuál es la composición de las estrellas, la distancia entre una y otra, desde luego, y mucha información más. Bueno, pues comparado con ese gran telescopio, podemos decir que es lo que tenemos hoy en cuanto a neuroimágenes que permiten observar el funcionamiento del cerebro en tiempo real y en vivo. Y cuando digo en vivo, lo digo con un doble significado. En una persona viva y en el tiempo mismo en que suceden las cosas. Entonces hoy le podemos poner electrodos a una persona, a un niño, y observar cuál es su comportamiento en el cerebro cuando está aprendiendo una lección, cuando está en la escuela, cuando está dormido, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver entonces cómo el cerebro va iluminando, por así decirlo. Eso es lo que nos dan las tomografías de emisión de positrones, nos dan esas imágenes que parece como que se colorea el cerebro con su actividad y nos permite ubicar perfectamente cuáles son las áreas donde residen pues algunas funciones como la visión, la audición o las funciones ejecutivas que tenemos nosotros en la parte frontal de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que para un maestro, para un docente, no importa el nivel educativo, si es de preescolar, si es de básica, si es de secundaria, como el caso que hoy nos referimos, o en educación superior, es muy importante que sepamos cómo funciona el cerebro y cómo es que el cerebro aprende y qué significa aprender en términos neurobiológicos, pues para hacerlo mejor, para aprovechar ese conocimiento en pos de tener una mejora en la efectividad, en la eficiencia de nuestro trabajo. ¿Dónde pueden conocer, a partir de lo que usted está comentando, doctor, dónde pueden conocer más las y los docentes respecto de los distintos procesos neurológicos, incluso si hubiera algún curso o algún lugar a donde pudieran pues, conocer o aprender un poco más de este tema? Sí, bueno, pues precisamente es parte del objetivo de esta charla que los invitemos a realizar el curso de autoestudio que está promoviendo Fundación Telefónica Movistar y que tiene por título Neurodidáctica. Ajá. Este es un curso de 40 horas y miren, está muy bonito, yo ya lo tomé y me gustó mucho, pues por varias razones. Es un curso con información actualizada, relevante, dirigida a los docentes con material, con videos. Es un curso de 40 horas, pero que es autoadministrable, es decir, cada uno de nosotros lo puede cursar en el tiempo que guste, administrando, porque todos los videos ya están, no hay sesiones en vivo como es este webinar, entonces ustedes pueden ir dosificando el estudio,
y bueno, guardando el material que se proporciona, que es muy bueno. Sí, claro. Miren, ahí se habla de una aproximación a lo que es la neurodidáctica, que en un momentito más lo retomaremos. Se habla de neuromitos, porque con respecto al cerebro hay muchas cosas que se hablan y que no son exactamente ciertas. Por ejemplo, si yo les preguntara, voy a lanzar otra pregunta, a ver si la gente que nos está escuchando se atreve a contestarnos. Si yo les pregunto, ¿qué porcentaje del cerebro creen ustedes que nosotros utilizamos habitualmente? ¿Cuál es el porcentaje de tu cerebro que crees que utilizas? ¿Qué nos contestarían nuestros queridos Las y los seguidores que en maestros. este momento están conectados? A Seguramente ver qué la nos van respuesta, diciendo. yo le podría decir mi respuesta, pero aquí los que importan son las maestras y los maestros. Vamos a ver si ya contestaron. Definitivamente, doctor, me parece aquí entre usted y yo que utilizamos muy poco porcentaje. ¿Estoy en lo correcto? A ver, yo Bueno, quisiera que sean nos ellos. dieran unos números, 2 o 3 números, Dos o y tres les números. digo En un momento qué van a llegar pasa las también. respuestas. El cerebro es todo un abismo y seguramente habrá zonas aún como en el universo inexploradas o como a partir de lo que usted nos dice, es fascinante adentrarnos en todo lo que esta gran máquina perfecta podría ofrecernos. Van a llegar las respuestas de un momento a otro. Ese porcentaje que de acuerdo a lo que nos plantea el doctor, ¿qué Bueno, porcentaje mira, utilizamos el cerebro? hay, Aquí está ya. Dice Josefina Magaña que el 100%. pues Josefina tiene razón, efectivamente, pero hay mucha gente que piensa que utilizamos un 10%, un Eric 15% de nuestro Hernández, cerebro y quizás sean algunas de las respuestas. A lo mejor Josefina ya hizo el yo creo curso que sí. de neurodidáctica y la felicitamos La por ello. felicitamos. Pero en realidad lo que sucede es que nuestro cerebro es el producto de millones de años de evolución de las especies, no solamente desde luego del género humano, que es el último eslabón en esta cadena. Entonces, este proceso evolutivo no da lugar a desperdicio. Nosotros no tenemos absolutamente nada en nuestro cuerpo que esté ocioso, mucho menos en nuestro cerebro, que aunque ocupa solamente un porcentaje mínimo de nuestro cuerpo, utiliza la cuarta parte de la energía que consumimos diariamente, se consume en el cerebro. Y efectivamente hoy sabemos que el cerebro está activo el 100% del mismo al 100% del tiempo. Ni siquiera cuando dormimos nuestro cerebro descansa, por así decirlo, sino que también está realizando funciones, porque van a ser funciones diferentes, pero que son funciones que están también relacionadas con el aprendizaje y eso es muy importante. Bueno, este es un neuromito porque, bueno, desde luego eso no quiere decir que no podamos aprovechar mejor nuestro cerebro, que seguramente es la idea que tú tienes, Julieta, de que decimos, Sí, bueno, es que seguramente podemos potenciar más nuestro desarrollo y podemos hacerlo mejor. podemos Claro, hacer, aquí por pero es... ejemplo, decía Eric, ¿Mm? entre 10 y 20%, según la creencia. Norma Ajá. Medina, 3%. Bert Outsober, así dice que hasta ahora se sabe que el 10%, se ha observado que hasta el 90%, dependiendo de cómo se trabaje desde temprana edad. Kiki Valuar, es un mito que solo usamos un bajo porcentaje, ya que todo el tiempo estamos usando varias zonas del cerebro. Son algunas de Así las es. respuestas. Bueno, vean, Sí, muy qué bien. bueno. Yo lo celebro porque te aseguro que si esta pregunta la hubiéramos hecho a nuestros colegas hace 10 años, la mayor parte hubiéramos contestado que el 10%, porque era como una creencia, ¿no? Y entonces, como esta creencia y muchos otros, y algunos se analizan en este curso como neuromitos. También nos hacen una invitación a revisar, pues, cuáles son las diferencias entre la escuela tradicional y lo que llamamos la neurodidáctica, que sería ir adoptando algunas cuestiones acerca del aprendizaje que hacen más amigable el trabajo, que hacen más compatible con la forma como el cerebro fue diseñado para aprender. Y nos vamos a dar cuenta
de que hay muchas cosas que hacemos en la escuela desde hace mucho tiempo, en la escuela tradicional, que son muy compatibles con el aprendizaje de nuestro cerebro, pero aquí hay muchas otras que no, y que vale la pena que conozcamos, pues para no estar como insistiendo sobre algo que de antemano no nos va a salir o no nos va a resultar. Otros temas que se manejan en el curso son la motivación, son la memoria, y bueno, ¿qué les digo? Dos cuestiones más. Tiene reconocimiento, ustedes al terminarlo reciben un certificado y no cuesta absolutamente un solo centavo. A veces la formación, la actualización cuesta dinero, a veces cuesta un poco de tiempo. Bueno, ahora se trata simplemente de interés. Me parece que se siguen aceptando invitaciones para inscribirse hasta el día 5 de diciembre. Así que pues invitamos a nuestro auditorio a que puedan inscribirse. Gracias, doctor. Excelente opción para conocer sobre neurodidáctica. Y en el chat lo estamos colocando, está en este momento el enlace del curso para quienes estén interesados en inscribirse. Así es que bueno, es el momento para hacerlo y ya el doctor nos dice que todavía hay un tiempo para aceptar esto. Doctor, también de acuerdo con lo que nos ha comentado, sabemos que es indispensable conocer lo que es la neurociencia. ¿Nos puede decir qué es la neurociencia? ¿Se diferencia de la neurodidáctica? En fin, ¿qué es este concepto que escuchamos frecuentemente, pero que tenemos que precisar? Sí, a lo mejor si me apoyan con la diapositiva número 3. La 3. Puedo explicarlo un poquito mejor. Ahí, ajá. Esa es la 2. La 2, la que sigue. La que sigue. Ahí está. Entonces, sí, miren, las neurociencias son todo el conocimiento que se tiene a partir de lo que sucede en nuestro cerebro. Desde luego, es un conocimiento biológico y fisiológico. ¿Quiénes son quienes estudian neurociencias? Pues en general son neurólogos, son médicos, ¿no?, que se dedican a la investigación acerca de lo que sucede en el cerebro. Pero que, como dije antes, hoy cuentan con aparatos muy importantes que les permiten ubicar el funcionamiento de nuestro cerebro en tiempo real. Bueno, de todo lo que sucede en nuestro sistema nervioso, que nosotros sabemos que controla pues los latidos de nuestro corazón, el sistema digestivo, todo es el centro de operaciones, a nosotros nos interesa en particular el aprendizaje. Entonces, la neuroeducación es la confluencia que hay entre lo que se ha descubierto acerca del aprendizaje en el cerebro, con lo que ya sabíamos acerca del aprendizaje como conducta, que es el área de la psicología, y desde luego con lo que sabemos de hace tiempo y conocemos los pedagogos, que es la parte pedagógica. Entonces, si juntamos la psicología, la neurociencia y la didáctica, estaríamos hablando de neuroeducación o neurodidáctica, ¿no? Podemos llamarlo de alguna manera de esta forma. Porque las neurociencias no van a tener solamente un interés en la educación, sino de hecho, debo decirlo con tristeza, la neuroeducación quizá ya va más tarde, ¿no? Los conocimientos de neurociencias se han aplicado al marketing, al liderazgo, a mercadotecnia política, en fin, a muchas cosas, y desde luego nosotros también queremos aprovechar. Pero eso no quiere decir que un neurólogo sea quien nos va a decir cómo enseñar, cómo dar clase en un aula de primero de secundaria o de quinto de primaria. Ellos lo que nos dicen es qué es lo que sucede en el cerebro cuando éste aprende. Y a nosotros nos toca, bueno, hacer ese puente entre la neurociencia y la educación. Y a ese puente, pues es como le llamamos neuroeducación. Oiga, doctor, ¿y qué nos aporta para mejorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Me parece que ya lo contesté un poco en las intervenciones anteriores, pero ¿qué nos diría al respecto? Mira, aporta muchas cosas que me gustaría explicar con las siguientes láminas, perdón.
Si pueden poner esta que dice prioridades del cerebro. Esta es muy importante, creo que la número 5. Ahí está. Exactamente, muchas gracias. Miren, hablábamos hace un momento de la evolución humana. Entonces, la evolución es de millones de años, pero es muy lenta. Precisamente por eso todos hemos estudiado cómo con el paso de miles y miles de años es que van cambiando las especies. Bueno, nuestra especie, el ser humano, pues no ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos miles de años, pero hablo de 2000, 3000 años. El cerebro es básicamente el mismo, porque todos los cambios que hemos tenido que hoy nos permiten comunicarnos, como son las pantallas, el internet, etcétera, todos estos cambios son culturales. La luz eléctrica, etcétera, son propios de nuestra cultura, pero no han tenido tiempo de, ¿cómo decirlo?, de modificar funcionalmente nuestro cerebro. Entonces lo voy a decir de una manera tajante y provocadora. El cerebro que nosotros tenemos es básicamente el mismo que el de los hombres de las cavernas, que eran cazadores, recolectores y que salían en tribus a cazar un mamut. Es el mismo cerebro, básicamente, el que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque claro que ha cambiado muchas cosas de nuestro entorno, pero esos cambios no han tenido el tiempo suficiente como para afectar nuestra estructura cerebral. Pero nuestro cerebro funciona como diríamos, como resultado de dos grandes fuentes. Uno, la genética, que es a lo que me acabo de referir, donde básicamente pues tenemos la misma estructura genética que nuestros antepasados recolectores, pero la otra es el ambiente en el que nos desarrollamos. El ambiente que nos va dando pauta para realizar algunas cosas que antes no hacíamos o que necesitábamos y que, por ejemplo, hacía que en otros tiempos las personas tuvieran que desarrollar muy bien su memoria porque no tenían más que la tradición oral para hacer comunicación de sus contenidos, ¿no? Eso, desde luego, empezó a cambiar cuando nació la escritura, cambió más cuando había libros, ¿no? Muchísimo más ahora con el internet, donde decimos, bueno, vale la pena que hoy memoricemos muchas cosas, a lo mejor ya no, ¿verdad? Y eso es lo que algunas personas dicen, y por eso pensamos que nuestros niños y adolescentes hoy, ustedes han oído la frase, tienen un chip, ¿no? Vienen con un chip distinto. Bueno, ese chip distinto no es realmente de cómo llegaron al mundo, sino de sus primeros intercambios en la familia, en la cuna, claro. Y bueno, pues a lo mejor tú no, Julieta, porque eres muy joven, pero a mí de pequeño y cuando era bebé me daban una sonaja. Hoy a los niños les dan un iPad. Un iPad, ¿no? O les prestan el celular y por eso desde chiquitos ya mueven, ¿verdad?, con sus deditos y quieren interactuar, pues porque ese es el mundo con el que están interactuando, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importantísima. Esto le llamamos retraso genómico. Entonces, hay que considerar que el cerebro de nuestros estudiantes es el mismo que el de un niño o un adolescente en la época de las cavernas, que cuando llegaba a la pubertad tenía la necesidad cerebralmente de romper con su tribu para ir a formar una nueva tribu con la que pudiera formar una comunidad para cazar, recolectar, reproducirse, cuidar sus nuevas crías, etc. Entonces, fíjate cómo conocer esto nos ayuda a entender algunas de las necesidades que tienen nuestros estudiantes, nuestros jóvenes hoy en día, ¿no? Ellos tienen necesidad, por ejemplo, los chicos de secundaria, quienes sean maestros aquí de secundaria se darán cuenta. Buscan tener una personalidad, ¿no? Y entonces un día se dejan el pelo largo, o se lo pintan, o se dejan un arete,
Y a veces los papás o los profesores pensamos, híjole, y así se va a quedar toda la vida. Y no, vamos a ver que luego les dura cierto tiempo y luego ya se cambian y en lugar del pelo largo se lo ponen corto. Buscan la aceptación de sus pares. Para ellos es muy importante y para nosotros como papás a veces es la primera ruptura cuando nos damos cuenta que les pesa más la opinión de sus compañeros que la propia de los papás, cuando empiezan a pedirnos que ya no los acompañemos hasta la puerta de la escuela, ¿verdad? Sino que los dejemos en la esquina. En fin, todas estas cosas son reflejo de una necesidad natural del adolescente que su cerebro le está pidiendo independizarse, empezar a formar una nueva etapa después de un periodo que le llamamos de poda neuronal, donde como si fuera un árbol que tú podas en otoño, las conexiones nerviosas al llegar la pubertad se cortan, se cortan y se pierden todas aquellas que no se estaban utilizando para dar espacio a que se creen nuevas conexiones que van a ser como más definitivas para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante que hoy sabemos y que nos permite, por ejemplo, entender a los chicos que siempre van a desafiar la autoridad. Eso es parte de su crecimiento. Entonces, tú imagínate los profesores de secundaria. Entonces, son autoridad y entonces son desafiados constantemente por los estudiantes. Si se lo tomaran personal, pues entonces sería un infierno, ¿no? Dirían, ay, ¿por qué me hacen esto a mí? Si lo sabemos, entonces entendemos que este es un comportamiento totalmente normal y que lo que tenemos es que ser firmes para ayudarlos poniendo límites, siendo amables, pero firmes, ¿no? En cuanto a límites de qué se puede hacer, qué no se puede hacer en clase, qué podemos disfrutar, qué no, qué es inadmisible, como por ejemplo una falta de respeto o bullying para los compañeros, etcétera. Entonces, bueno, todas estas cosas se van conociendo gracias a la neuroeducación. La otra cosa que es importante es que también nos ayuda a entender que el cerebro no es una esponja, que no es como una esponja, sino que el paso de la clase, por así decirlo, a la memoria a largo plazo de los niños, va teniendo como diversas fases, como diversas etapas, ¿no? La primera de ellas es la atención. Fíjate, los niños en secundaria van de 7 de la mañana a 3 de la tarde. A veces tienen 7 horas de clases seguidas. Y esas 7 horas de clases seguidas, los profesores les decimos, pon atención, atiende, pon atención, atiende, pon atención, atiende. ¿Y qué crees? Que hoy sabemos que el estado natural, por default, de nuestro sistema nervioso central no es estar atento, sino estar disperso, estar desenfocado. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de optimización de los recursos atencionales que consumen energía en nuestro cerebro. Poner atención consume energía y por eso uno se cansa de poner atención. Por eso no puedes poner atención continuamente. Entonces te voy a decir una cosa que a lo mejor no todos los profesores lo hemos acabado de entender. No es que nuestros alumnos se distraigan. No, es que estar distraído es el modo por default de nuestro sistema nervioso. Más bien, lo que tenemos que hacer es lograr que ellos atiendan y enfoquen su atención hacia lo que nosotros queremos presentarles. Pero para lograrlo, pues necesitamos presentarles cosas que sean sorpresivas, atractivas, donde ellos tengan oportunidad de elegir, donde tengan desafíos, donde tengan oportunidad de emocionarse. Hoy también el doctor Mora, del que tomamos la frase inicial, él también nos dice que lo que no emociona no se aprende. Entonces yo estoy seguro que muchos de nuestros maestros que están ahorita conectados
o ya se emocionaron con la neurodidáctica y entonces serán como yo, consumidores de cuanto libro y cuanto webinar y cuanto curso nos ofrezcan sobre neuroeducación, porque nos interesa el tema, porque nos fascina el tema. O de alguna manera, ojalá que logremos transmitirle este gusto para que tengan esta sorpresa de cuánto podemos mejorar nuestras clases cuando conocemos el cerebro de nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, esos son solamente algunos pasos. Además, hay que trabajar con lo que se va aprendiendo en una memoria que le llamamos memoria de trabajo y que tiene una capacidad limitada, en contra de lo que a veces pensamos que el cerebro es ilimitado. Para la memoria de trabajo podemos tener como 4 o 5 piezas de información cada 20 minutos, entonces más vale un proceso donde repitamos las cosas, las afiancemos, las recuperemos, trabajemos con ellas y solamente así podremos lograr que nuestro cerebro coloque esa información en la memoria a largo plazo y por lo tanto sea capaz de recuperarse y de convertirse en aprendizaje y no solamente en información. Doctor, realmente estamos aprendiendo tanto, ya nos emocionamos, bien lo dice, ya nos emocionamos, doctor Sergio Dávila. Y bueno, ¿y la neuroeducación es una nueva teoría del aprendizaje o una nueva metodología de enseñanza? ¿Cómo lo definimos? Me encanta la pregunta, porque es un no a ambas cosas. Mira, no es una nueva teoría de aprendizaje como lo fue el conductismo, como lo fueron los constructivismos, como lo fue incluso el conectivismo por ahí de los 90, casi en los albores del siglo XXI. Estas eran teorías psicológicas que intentaban explicar cómo se da el aprendizaje. Lo que hace la neuroeducación o primero la neurociencia es explicarte el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y por lo tanto, tú ya sabes que cuando el cerebro aprende, lo que está sucediendo es que nuestras 100,000 millones de neuronas se están conectando unas con otras, ¿sí? Y que cada vez que tenemos un estímulo, que vemos algo, que conocemos algo nuevo, se van conectando y reconectando, de tal manera que aquellas conexiones que son emocionantes, que son fuertes porque las repasamos continuamente, porque las utilizamos, porque nos emocionan, van persistiendo, se van haciendo más fuertes. Y aquellas que no tomamos en cuenta se van haciendo más débiles y se pierden. Eso es lo que pasa cuando en la escuela tradicional, por ejemplo, pues aprendíamos de memoria algo, a lo mejor ustedes se aprendieron, como yo en la primaria, pues no sé, los nombres de los tlatoanis aztecas o Los la pronombres, tabla las periódica tablas. de los elementos, ya más tarde, ¿verdad? Bueno, pero fíjense cómo, a diferencia de eso, las tablas de multiplicar que aprendimos en la primaria difícilmente se nos olvidan. ¿Por qué? Porque las hemos estado utilizando y vuelto a utilizar y vuelto a utilizar, y además las aprendimos con un componente emocional. Sí, Las aprendimos cantando. Nuestros papás nos celebraban cada vez que nos nos premiaban, aprendíamos la tabla del sí, 5, claro. la del 6, era todo un gozo. En cambio ahora pues nos aprendemos el número atómico del carbono y parece que a nadie le importa, ¿verdad? Es decir, no tiene ese componente emocional que lo tenía anteriormente. Entonces, bueno, no es propiamente una teoría de aprendizaje, pero tampoco es un método de enseñanza. Esto es muy importante porque luego los profesores a veces somos un tanto resistentes y eso es comprensible cuando nos dicen, a ver, pero ¿cómo? ¿Otra vez me van a cambiar? Si apenas le estoy entendiendo al aprendizaje basado en competencias o ahora con los proyectos transdisciplinarios de la nueva escuela mexicana, o sea, estoy aprendiendo esto y ahora me cambian por un nuevo modelo. No, no es un modelo. Lo que va a ser es muchos conocimientos, o sea, muchas pautas que tú vas a tener y que van a hacer que tú apliques sin que nadie te tenga que decir cómo a
mejorar tu práctica educativa. Entonces, pues simplemente, por ejemplo, lo que acabo de decir sobre la atención. Si yo sé que la memoria tiene de trabajo tiene una capacidad limitada, pues entonces no tiene caso que yo quiera llenar en una hora de clase con 100 conceptos cuando sé que solamente van a poder recordar 4. Pues mejor busco los 4 esenciales, trabajo con ellos, hago cosas con ellos que puedan manipular, no me refiero con los sentidos necesariamente, pero sí cognitivamente, y que hagan un ejercicio, que hagan un acertijo, etcétera. Entonces me va dando pautas para mejorar mi propia práctica docente. ¿Sí? Es que todo lo que nos está compartiendo, doctor, es además de fascinante, emocionante, estamos aprendiendo juntos, estamos reflexionando esta maravilla que es la máquina perfecta, nuestro cerebro. Y desde su amplia experiencia, doctor, yo le pregunto, ¿qué recomendaciones, con base en la neurociencia, le daría a las y los docentes para implementarlos en el desarrollo de sus clases? Bueno, en primer lugar, yo creo que conocer más el cerebro, desde luego, porque si conocemos cómo aprende el cerebro, la forma de enseñar va a caer por consecuencia, ¿no? Se va a dar por consecuencia. Pero nos refleja que nuestro papel sí tiene que ser el que entendamos que tenemos un aliado en el cerebro de nuestros alumnos si nosotros buscamos la manera de enganchar. Pero entonces, ¿qué les tenemos que ofrecer? Actividades significativas, actividades no de estas que a veces dábamos en la escuela tradicional, es que esto te lo tienes que aprender porque cuando estés en la prepa va a ser muy importante, ¿no? No, que vayamos viendo qué pueden aplicar hoy los chicos con los conocimientos que nosotros vamos presentando, vamos poniendo en la mesa. Pero también que entendamos que se requiere de repetición. Y te voy a dar otra pauta muy importante, muy, muy importante. ¿Sabes cuándo? Esto es fascinante también, y les va a encantar a quienes no lo saben. ¿Sabes cuál es el momento donde se aloja la información en la memoria de largo plazo? Esto no lo logramos hacer en clase. Esto no se hace durante la clase, aunque los alumnos estén así, fijos y atentos, como estás tú ahora sí. en este webinar, Julieta. Sí, no, necesariamente. Fíjate cómo es. Sí. Esto, lo que tú puedas recordar mañana de lo que hoy platicamos, se va a consolidar en tu mente esta noche cuando estés dormida. ¡Ay, qué maravilla! Nuestro cerebro necesita dormir para aprender. Es una de los principales pues, conocimientos y aprendizajes que hemos tenido sobre la neurociencia. Es durante el descanso nocturno, específicamente durante una etapa de sueño que le llamamos REM, de movimientos oculares rápidos, que es cuando estamos soñando. Ahí es donde el hipocampo decide qué se queda y qué se olvida para siempre. Qué se queda y qué se olvida. Por eso es lo que pasa que cuando yo retengo información y leo cosas que no me entusiasman, al día siguiente ya no me acuerdo de nada. Hasta a veces estoy leyendo un libro y si no me entusiasma, ni siquiera me acuerdo dónde me quedé, en qué página me quedé, porque no lo logro. No lo registramos o no lo retenemos, claro. Así es, porque nuestro cerebro está diseñado para optimizar energía. Entonces dice, bueno, esto no me emocionó, quítalo. Esto sí me emocionó, guárdalo, ¿sí? ¿A qué horas es el partido de fútbol de México de mañana? Todo el mundo se acuerda, todo el mundo sabe contra quién. Esto sucede en el reposo entonces, doctor, en el sueño. Así es, por eso la importancia de que los niños duerman al menos 10 horas, los adolescentes duerman al menos 9 horas y los adultos durmamos al menos 8 y cuando mucho ya más viejitos como yo, 7 horas. 7 horas. Hay una gráfica del sueño. ¿Qué le parece si le pedimos a producción que nos la ponga y usted nos la explica?
Claro que sí. Ahí está el gráfico del sueño, doctor. Mira, ese es lo que sucede durante una noche normal de sueño. No hay prácticamente ningún órgano, ninguna célula de nuestro cuerpo, ni ningún sistema que no se beneficie de dormir. Sí, Haz de claro. cuenta que cuando nosotros cerramos los ojos, es como cuando una tienda de departamentos cierra las puertas, pero tú sabes que dentro se quedan los empleados a acomodar las cosas, a hacer limpieza, a hacer el inventario, a preparar los descuentos del día siguiente, etcétera, 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 para que cuando se abre la tienda ya está nuevamente puesta y dispuesta, ¿no? Bueno, algo así sucede. Entonces hay diferentes etapas del sueño. El sueño profundo, que es un tiempo pequeño pero muy importante, donde se da sobre todo como si fuera una afinación de un coche, los niveles de nuestros neurotransmisores, el sistema inhibitorio que tiene que ver con virus y todo esto, el sistema inmunológico, perdón, nos ayuda, se pone en mantenimiento para ayudarnos al día siguiente. Pero también vamos a ver ese que dice REM, que son etapas de sueño, que es cuando soñamos. Normalmente no recordamos lo que soñamos más que del último episodio. Ahí el cerebro también va ayudando a resolver problemas, a resolver conflictos emocionales. Por eso muchas veces soñamos cosas que nos pasaron o que nos emocionan de manera similar a cosas que nos dan miedo, cosas que enfrentamos, etcétera. Y durante esa etapa, en la última parte, es donde el hipocampo decide qué cosas se van a quedar. Pero fíjense, lamentablemente es en la última etapa del sueño. Entonces, si yo duermo 4 horas en lugar de 5, perdón, en lugar de 7, es probable que no tenga la misma efectividad esta consolidación. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Entonces, esto también hay que, como maestros, hacérselos ver a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos, porque creo que el sueño es uno de los grandes damnificados de la cultura contemporánea por, pues, la exposición a pantallas, porque cuando yo veo el celular, aunque esté acostado en mi cama, mi cerebro interpreta esa luz del celular como si fuera la luz del día y por eso después me cuesta trabajo dormirme, ¿no? Entonces hay experiencias de higiene de sueño que es importante platicar con los papás y con nuestros estudiantes. Ay, doctor, qué importante y qué interesante todo lo que nos comenta. Es un excelente tema. Nuestra audiencia ya tiene preguntas, doctor. Ya estamos ávidos de que nos conteste todo lo que nos inquieta y a partir de lo que compartió, obviamente queremos saber sus comentarios. ¿Le parece si comienzo con alguna de las preguntas del público? Sí, por favor, ¿Sí? Quiero saber qué piensan. Muchas gracias, doctor. Nuestros seguidores, sí. Pues dice aquí, ¿qué tanto influye el contexto social, personal, familiar y hasta geográfico en el desarrollo neuronal de las y los adolescentes? Muchísimo, muchísimo. Ya dijimos que si pudiéramos hablar de porcentajes, evidentemente nada en el cuerpo humano funciona así, pero casi que es un 30% las cuestiones genéticas, un 70% las cuestiones de contexto. Pero en esta cuestión de contexto es importante que se le dé al niño la oportunidad de ir desarrollando esto de acuerdo a cómo el mismo cerebro está diseñado. Es decir, los primeros 1000 días, los primeros 3 años más o menos, son determinantes para que el niño, por ejemplo, aprenda el lenguaje, por poner un ejemplo. Entonces, entre más el niño escuche hablar a los mayores, más haya interacción con ellos y con otros niños para que él desarrolle su lenguaje, será mucho mejor. Hoy sabemos, por ejemplo, este es un dato muy importante que le debemos a la neurociencia, que exponer a los niños pequeños a más de un idioma, por ejemplo, a que un papá le hable en inglés y el otro en español, o en nuestro Yucatán, uno que le hable en maya y el otro en español,
por ejemplo, lejos de confundir a los niños, les ayuda, porque crean mayores redes neuronales que les van a servir a pensar mejor, no solamente a comunicarse en dos lenguas, sino a pensar mejor. Entonces, por eso es muy importante el contexto. Y en este contexto también es importante, desde luego, la nutrición. Es triste, pero es verdad que si durante los primeros 1000 días los niños sufren desnutrición o no tienen una alimentación equilibrada, adecuada, sana, pueden después tener dificultades que sean difíciles de revertir. Afortunadamente, también sabemos que el cerebro es, le decimos en neurociencias, plástico, neuroplástico. ¿Qué quiere decir? Que ante una deficiencia va a intentar reemplazarla y va a intentar superarla. Así que, por ejemplo, una persona que haya sufrido una, por ejemplo, una trombosis, una cosa así, que pierden el habla, pueden volver a aprender a hablar, ¿sí? O pueden volver a aprender a caminar. No es que lo hubieran olvidado, sino que vuelven a hacer las estructuras a partir de una, de volver a conectar regiones que habían sido separadas por algún evento o por alguna, alguna situación. Entonces, en nuestros niños también sí pueden revertirlo, pero cuesta mucho más trabajo, y eso es algo que sabemos nosotros, que cuesta mucho más trabajo aprender a hablar un idioma cuando eres adulto que cuando eres un niño pequeño, ¿no? Entonces sí, es una influencia muy grande. Doctor, esta pregunta tiene un contraste bien interesante porque dice Bernardo Cabrera, ¿cómo trabaja el cerebro cuando nos desvelamos? Bernardo, pues mira, desde luego el cerebro busca, digamos, poner o reemplazar las actividades que nosotros no logramos hacer adecuadamente durante la noche. Entonces, si yo quiero recuperarme de un desvelo, pues entonces lo que puedo hacer es tener una pequeña siesta, pero no es lo mismo, una siesta de menos de 30 minutos, perdón, porque son más de 30 minutos, entras en un ciclo nuevo y entonces en lugar de ayudarte, por eso luego los que duermen siesta, pero duermen 40 minutos o una hora, luego se despiertan todos embotados y hasta con dolor de cabeza. Entonces el cerebro siempre va a buscar revertir aquello que le falta, pero no debemos, o sea, no tiene caso que lo expongamos ante eso. Cada hora de sueño no dormida adecuadamente, se dicen los estudios que la vas superando hasta después de 3 días. Entonces imagínate cuando en esta vida moderna nos acostumbramos a desvelarnos por trabajo todos los días y luego en fin de semana a dormirnos todo el día, ¿no? Entonces eso le genera al cerebro un descontrol. Nuestro cerebro está hecho para el equilibrio. Entonces, parte de una higiene adecuada de sueño, lo que voy a decir no es popular, no les va a gustar, pero es dormir siempre las mismas horas a la misma hora, incluso fines de semana. No debería variar más de 2 horas nuestra hora de irnos a acostar y de levantarnos entre fin de semana, que es lo que hacemos entre semana. Todo un reto, doctor, sin duda todo un reto. Adristo presente, dice, muy interesante, Adriana Torres. En preescolar esto es muy importante, ya que los juegos nos dejan desarrollar habilidades. Ella comenta esto. Annie Dance. Así es. Qué gusto escucharle, doctor Sergio Dávila, un tema muy interesante e indispensable para quienes estamos en la educación. Dice Henry Nava, la educación tradicional ha sido muy buena, la diferencia es que ahora hay que implantar o complementar la tecnología que ya nos hemos dado cuenta que nos está rebasando. ¿Usted cree que esto pueda afectar nuestro cerebro, doctor? Bueno, no hemos hablado mucho de tecnología en este momento, porque podemos hablar de neurodidáctica con o sin tecnología, ¿no? Desde luego, la tecnología es una realidad, entonces los chicos
desde muy temprano están expuestos a un ambiente de pantallas que es muy atractivo, muy adictivo incluso, porque no está diseñado evidentemente por educadores, sino lo sabemos, las personas que diseñan las redes sociales, etcétera, hacen un negocio y buscan que nosotros nos volvamos adictos a los likes, a ver qué nuevo contenido hay, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto influye también en la forma como los chicos aprenden y nosotros debemos enseñar. Entonces, la tecnología es una gran herramienta. Nosotros pues, nos permitió seguir trabajando durante la pandemia, ¿verdad? Muchos dijimos, bueno, no va a reemplazar al docente, no, nunca nos va a reemplazar, pero sí nosotros podemos utilizarla para buscar cosas que a los chicos los emocionen, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de emociones, bueno, pues a lo mejor las pantallas, un segmento de una película, una canción, un video, pueden ayudar a motivar, pueden ayudar a emocionar, pero también nos pueden ayudar para producir contenido, para producir intercambios. En la pandemia logramos hacer intercambios, por ejemplo, entre grupos de estudiantes de Argentina, de Chile, de México, y eran chicos de 8, de 9 años que simplemente en las pantallas querían platicar qué habían hecho durante la pandemia, y hay que ver cómo el solo hecho de encontrarse por medio de las pantallas les generaba una gran emoción. Entonces no es el medio, sino cómo lo utilizamos, porque efectivamente también tenemos lamentablemente adolescentes que si tienen el teléfono son capaces de aislarse sentados en una escalera y dejar a un lado a 40 compañeros que están en el patio para ensimismarse en lo que está sucediendo en las redes sociales. Entonces, la tecnología, desde luego que es un gran aliado, pero depende cómo los docentes queramos utilizarla. Muy bien, doctor. Aquí también pregunta, ¿nos podría recomendar material o bibliografía para adentrarnos en el tema de la neuroeducación? Claro, hay muchísimo, pero pues yo aprovecharía nuevamente pues para recomendarles el curso. Si ustedes están llevando el curso de neurodidáctica de Fundación Telefónica, que ya les pusieron ahí la liga, en este curso, además de los contenidos, hay bibliografía de respaldo que ustedes pueden utilizar para profundizar más. Y hay un sinnúmero también, desde luego, de webinars, de cursos que se pueden ir a más, pero si están empezando, de verdad que yo les recomiendo el curso de Fundación Telefónica. Creo que es una muy buena carta de entrada. Muy bien, doctor, pues estamos llegando al final de la conferencia, pero doctor, me gustaría que nos comparta brevemente una conclusión, un comentario para cerrar este tema, si quiere, por favor. A manera de conclusión, ¿qué nos diría? Bueno, yo diría que casi como empezamos, ¿no? Que lo que no emociona no aprende, y que hoy en día, si nosotros queremos enseñar, si nosotros tomamos el aprendizaje como objeto de estudio, la mejor manera y el mejor laboratorio que hoy tenemos para explicarnos lo que sucede cuando aprendemos es el conocimiento de neurociencias. Pero los neurocientíficos no pueden solos, ¿sí? Ellos son muy orientados a las cuestiones neurobiológicas, anatómicas, e incluso también, desde luego, a las cuestiones disfuncionales, cuando no funcionan bien las cosas, los chicos que tienen algún trastorno. Pero la vida de aplicación directa al aula, esa la tenemos que dar nosotros los maestros. Entonces, yo creo que es la mejor, es un telescopio, pues, pero para otro cosmos. En lugar de observar el firmamento, observemos el interior de nuestro cerebro y todas las conexiones nerviosas que se dan cuando nosotros aprendemos. Durante esta hora que hemos estado platicando, ¿sí? Una hora,
tu cerebro, mi cerebro y el de los que estamos aquí ya no es el mismo. Es diferente porque lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, sea que estemos de acuerdo o no, no importa, pero ha reaccionado haciendo conexiones que hoy en la noche, cuando estemos dormidos, nuestro hipocampo va a decidir si se mantienen o se olvidan. Esperemos que sea lo primero, ¿verdad? Ojalá que sí, seguramente sí, porque aprendimos mucho, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, por aclarar las dudas de nuestro público, por compartir sus saberes. Sin duda ha sido un tema muy interesante, doctor Sergio Dávila, sobre todo para esta comunidad que trabaja directamente con las y los adolescentes y en una etapa de suma importancia para el resto de sus vidas, usted estará de acuerdo, para su identidad, para la toma de decisiones. Y bueno, también quiero recordar a quienes, ya lo dijo usted, doctor, pero recordar que el curso de neurodidáctica está disponible y esperamos contar con la participación, con su participación en ese espacio formativo. Para inscribirse solamente tienen que visitar el enlace que está fijado en el chat de esta transmisión y bueno, como parte de nuestros esfuerzos por cubrir diferentes aspectos y recomendaciones útiles para la formación de niñas, niños y adolescentes, mañana miércoles 30 de noviembre en punto de las 16:30 horas, Ciudad de México, hablaremos sobre las violencias, un abordaje desde la salud con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Muchas gracias al doctor Sergio Dávila. Mi nombre es Julieta Mendoza y me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Hasta la próxima.